Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Victoria Aguirre y hoy vamos a ver juntos el metabolismo del glucógeno en esta mini clase complementaria al desarrollo de los temas del módulo 2. Aquí tenemos una ilustración de los principales tejidos donde se acumula el glucógeno. El glucógeno es la forma principal de almacenamiento de los carbohidratos en los animales y corresponde al almidón o la función del almidón en los vegetales. En la clase de hoy nos proponemos describir las etapas de la glucogenólisis y la glucogenogénesis, también denominada glucogénesis, distinguir las regulaciones del metabolismo del glucógeno en hígado y en músculo y conocer el fundamento bioquímico de las glucogenopatías. Vamos a recordar que el glucógeno se presenta en gránulos muy compactos, fotografiables, pueden llegar a tener 35 nanómetros de diámetro y están rodeados estos polisacáridos, homopolisacáridos altamente ramificados, con las enzimas encargadas de su metabolismo. Por eso se habla de que hay un lado catalítico y un lado propiamente estructural en el glucógeno. Estos gránulos, por su función, cambian de tamaño según las necesidades fisiológicas de cada tejido en el individuo. Las cantidades en que se presentan proporcionalmente son mayores en el hígado, pero en cantidad neta por la masa total muscular, aunque se almacena en un 0,5 a 1%, hay más cantidad de glucógeno proveniente de esta fuente, o sea, de la masa muscular. Y aquí tenemos los valores, por ejemplo, en esta tabla, de los almacenamientos de glucógeno y las proporciones en un hombre adulto de 70 kilos. Los niveles de glucógeno hepático oscilan considerablemente de acuerdo a la ingesta del individuo a lo largo del día. Si vemos en el periodo postprandial, es decir, después de comer, se presentan importantes picos que corresponden a los periodos de glucogenogénesis, es decir, de acumulación o síntesis de glucógeno, y este se va degradando hasta bajando considerablemente entre los periodos de interingesta, especialmente entre la cena y el próximo desayuno. Se estima que los depósitos hepáticos se deplecionan entre las 12 y las 18 horas de ayuno. ¿Qué pasa en el músculo? La glucosa que viene con la dieta de carbohidratos complejos, generalmente farináceos, almidones, se digiere, se absorbe y llega como glucosa postprandial, donde gracias a la insulina el músculo procesa y acumula este combustible en forma de glucógeno. La gran diferencia es que este glucógeno es para uso propio del músculo. El músculo, cuando está en actividad, contracción muscular, provoca la degradación de este depósito a subunidades de glucosa disponibles para generar energía y oxidarse completamente en el proceso de glucólisis aeróbica o anaeróbica, dependiendo del tipo de ejercicio. Repasando un poco la estructura química del glucógeno, vamos a ver que es un homopolisacárido altamente ramificado. Se presentan con un esquema de círculos rojos, los extremos no reductores, que son aquellos a partir del cual se pueden establecer las próximas uniones alfa 1,4 con otras glucosas que se pueden ir incorporando al crecer
este gránulo. Las subunidades lineales tienen mayoritariamente la presencia de uniones alfa 1,4, mientras que en los puntos de ramificación indicados con color verde, las uniones son de tipo alfa-glucosídicas de tipo 1,6. Esta estructura altamente ramificada tiene una razón biológica. En caso de necesidad de glucosa, múltiples puntos de ramificación permiten una liberación considerable, rápida, de los monómeros de glucosa, que se van a liberar, como vamos a ver, como glucosas 1-fosfato en su mayoría. Permite también mayor compactación para el almacenamiento celular y disminuyen considerablemente la presión osmótica dentro de la célula, ya que cada una de estas partículas estaría rodeada por moléculas de agua y al estar compactadas, las células no estallan y se estabilizan en forma de gránulos solubles. Alfa 1,6. Entonces vamos a comenzar a ver las etapas del metabolismo. Y vamos a comenzar con la degradación, la glucogenólisis. La glucogenólisis posee las siguientes etapas generales. Primero, la fosforólisis de los extremos no reductores del glucógeno. Cuando llegamos a 4 residuos antes del punto de ramificación, ocurre una transferencia de glucosilos de 4 residuos. La desramificación en los puntos de unión alfa 1,6 y la liberación de glucosa 1,4 con formación de glucosa 6-fosfato. La liberación de glucosa únicamente se produce en el tejido hepático, ya que el tejido hepático es el único lugar donde está expresada la glucosa 6-fosfatasa, que permite que el hígado pueda liberar glucosa para el resto de los tejidos. Por eso se lo denomina al tejido hepático como glucostato del organismo. Sin embargo, el músculo no hace esto, usa las glucosas 1-fosfato, las transforma en 6-fosfato para su uso propio, para obtener energía durante la contracción muscular. La enzima más importante que va a trabajar durante la glucogenólisis y sobre la que se regula por múltiples mecanismos que vamos a ver es la glucógeno fosforilasa. La glucógeno fosforilasa cataliza la fosforólisis del glucógeno, aquí representado como una cola de N residuos, y el ingreso de un anión ortofosfato, que se lo resume como fósforo inorgánico o fosfato inorgánico, provoca la ruptura del último extremo, la liberación, por lo tanto, de glucosa 1-fosfato y queda como remanente el glucógeno con un residuo menos. Aquí tenemos la misma reacción ilustrada con sus estructuras químicas y como vemos en posición 1 se libera la glucosa 1-fosfato y me queda un nuevo extremo no reductor donde la enzima, como toda enzima, al no consumirse en la reacción, puede volver a trabajar y puede volver a liberar más monómeros de glucosa 1-fosfato. Cada vez va quedando más corta la cadena y acá ilustrados con triángulos rojos vamos a ver que las liberaciones se van a producir una a una hasta que tengamos un residuo de 4 subunidades. Allí la glucógeno fosforilasa ya no va a poder trabajar por razones estéricas. Entonces va a trabajar una enzima que se la llama desramificante, pero que en realidad posee 2 sitios catalíticos independientes y provoca la transferencia
de 3 residuos de glucosa de una dextrina límite, es decir, de una estructura donde ya no pudo trabajar la glucógeno fosforilasa, hacia el extremo de otra cadena. Por lo tanto, esa transferencia la hace la enzima desramificante con el sitio catalítico de la transferasa o alfa-1,4 glucantransferasa, y soluciona el punto de ramificación con su actividad catalítica de alfa-1,6 glucosidasa. Esta alfa-1,6 glucosidasa libera, pero ya no por fosforólisis, sino por hidrólisis, la unión del punto alfa-1,6. Por eso es que se dice que hay más del 80% de residuos de glucógeno que se van aportando glucosa 1-fosfato como monómeros liberados tras las reacciones de la glucogenólisis, y en proporción hay mucho menos de glucosa libre liberada desde estos puntos. Vamos a ilustrar esto y lo van a entender. Aquí tenemos 4 residuos como triangulitos en rojo en una dextrina límite, ¿sí? En punto hasta que llega a trabajar la fosforilasa y tiene que solucionar la desramificante. Con su acción de transferasa, transfiere 3 a un extremo con uniones alfa-1,4. Por eso la llamamos glucan alfa-1,4 transferasa. Queda solito el punto de ramificación, y este punto de ramificación, la propia enzima con su otro sitio catalítico lo libera como glucosa libre. Ahora bien, ya no es una fosforólisis como les comenté, sino una hidrólisis con ingreso de una molécula de agua. Siguiendo, la glucosa 1-fosfato, liberada en su mayoría, como les dije, no puede entrar directamente al metabolismo energético celular, sino que se tiene que transformar a glucosa 6-fosfato por una fosfoglucomutasa. Y dependiendo si está en hígado o en músculo, el camino va a ser diferente. Si está en el hígado, esa glucosa 6-fosfato puede ser susceptible de ser sustrato de la glucosa 6-fosfatasa, como les comenté, y allí la glucosa perderá su fosfato y podrá ser liberada a circulación. Esto ocurre cuando estamos en situación de hipoglucemia bajo el efecto del glucagón y también en hipoglucemias extremas con adrenalina. También se puede producir este fenómeno en el hígado bajo la acción de situaciones de alto estrés, y allí puede trabajar la adrenalina únicamente con sus receptores de tipo beta o alfa adrenérgicos. Ya lo vamos a ver mejor, pero como concepto general, el hígado es el único órgano que puede liberar glucosa a circulación. En el músculo es totalmente diferente. La glucosa 6-fosfato obligatoriamente tiene que ser usada dentro del propio tejido y entrar a la vía glicolítica para transformarse a piruvato, o si el ejercicio es de tipo intenso y corto, sufrir glucólisis anaeróbica. Su finalidad total es obtener energía para la contracción. Aquí tenemos una visión global de la degradación del glucógeno con todas las ilustraciones para que ustedes tengan un repaso general. La acción de la fosforilasa, de la desramificante con sus catálisis de transferasa y de alfa-1,6 glucosidasa. La glucogenogénesis es totalmente diferente. Es el anabolismo o síntesis de una partícula o una molécula de glucógeno. Y acá partimos de subunidades más pequeñas y vamos a transformarlas y vamos a complejizar su estructura
a un polímero altamente ramificado de mayor peso molecular. Por lo tanto, como todo anabolismo, requerirá de inversión energética. De nuevo, vamos a mencionar las etapas. En este caso vamos a fosforilar la glucosa, la vamos a isomerizar desde su ingreso, desde glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Vamos a activar esta glucosa, la vamos a preparar energéticamente para unirla a un polímero preformado. Vamos a adicionarla con uniones alfa 1,4 y vamos a generar ramificaciones en puntos con uniones alfa 1,6 glucosídicas. ¿Qué tejidos van a hacer estos? En este caso, la glucogenogénesis se va a producir tanto en hígado como en músculo bajo la acción de la insulina. Vamos a tener, por lo tanto, que partir de una situación de alta cantidad de glucosa circulante, la vamos a captar con hexoquinasa o glucoquinasa, dependiendo del tejido. La glucosa 6-fosfato deberá isomerizarse a glucosa 1-fosfato y esta prepararse energéticamente, es decir, como que se sube a un carrito molecular que la lleva consigo la energía de unión. Y esto se denomina la UDP glucosa. La glucosa 1-fosfato es sustrato de la glucosa 1-fosfato uridiltransferasa. Aquí invertimos mucha energía, sí, porque liberamos un pirofosfato y esta UDP glucosa va a ser capaz de ir colocando con uniones covalentes y alargando el polímero desde cada punto con uniones alfa 1,4 o generando ramificaciones alfa 1,6. Aquí tenemos la estructura química de lo descripto y vemos que la glucosa 1-fosfato se une a un nucleótido trifosfato de uracilo. Por ser un nucleótido trifosfato tiene dos grupos fosfatos de alta transferencia de energía libre de Gibbs y al cortarse liberan pirofosfato y esa es la fuerza impulsora donde este carrito molecular energizado puede llegar a un gran polímero y formar una nueva unión covalente. Entonces, la UDP glucosa se forma a partir de glucosa 1-fosfato, se libera pirofosfato, que posteriormente es hidrolizado a dos grupos ortofosfato. La reacción neta es esta, es la energización o la preparación de los monómeros y este monómero es impulsado por este costo energético inicial y se prepara para la unión al glucógeno preformado. Aquí tenemos que rendir honor al doctor Luis Federico Leroy, que en el año 70 descubrió este importante intermediario en la glucogenogénesis y en general en la biosíntesis de otros carbohidratos. Argentino y un orgullo para nuestro país, ya que todavía su instituto está produciendo importantes avances y formando calificados doctores. Aquí tenemos entonces la estructura química de esta unión que les comentaba. La UDP glucosa se acerca a un residuo preformado, siempre crecen y se van añadiendo en los extremos no reductores o las colas de cada ramificación. Y acá trabaja nuestra próxima estrella, que es la glucógenosintasa. La glucógenosintasa desprende de la UDP glucosa al UDP y como les dije, la inversión inicial estaba en la fuerza impulsora de la obtención del pirofosfato, entonces hace más fácil la unión covalente
con el crecimiento de un residuo más de glucosa en el extremo por unión alfa 1,4. ¿Cuántas veces puede unir? Bueno, la glucógeno sintasa trabaja como toda enzima, recuperándose y volviendo a convertir sustratos en productos. Puede unir hasta 7 UDP glucosas en una molécula preformada de glucógeno hasta que ya no puede trabajar, también por razones estéricas. Su sitio activo ya no está cómodo para trabajar y allí tiene que venir la enzima ramificante. La enzima ramificante hace lo opuesto de la que vimos anteriormente, corta y transfiere, ¿sí?, una cola de aproximadamente 7 residuos de glucosas unidas previamente con uniones alfa 1,4 y las pega en un gránulo próximo de la misma molécula o de moléculas vecinas con uniones alfa 1,6. Las separaciones generalmente no son mayores de 4 residuos entre las ramificaciones. De esta manera se genera una molécula altísimamente ramificada. Como les comenté, las ventajas son aumentar la solubilidad y al haber muchos residuos no reductores, tanto la glucógeno fosforilasa como la sintasa trabajan más cómodamente y aumentan la velocidad tanto de síntesis como de degradación. Por eso les decía, las partículas van cambiando de tamaño. Como ven, en el centro de cada residuo hay algo que no es un polisacárido y lo denominamos glucogenina. Es una proteína. La glucogenina es una proteína citoplasmática que está en el core de cada tipo de gránulo de glucógeno y empieza esta compleja arquitectura porque es una glucosiltransferasa endógena. Es decir, ella misma utiliza con esta reacción catalítica una autoglucosilación desde la UDP glucosa a residuos de tirosina de su propia cadena. Es un dímero que está siempre en el núcleo de las partículas de glucógeno. Nunca se llega a la degradación total hasta la glucogenina. Siempre hay un cambio de tamaño, pero ese núcleo fundamental está en el centro de cada una de las partículas. Muy bien, ya hemos visto entonces la glucogenólisis y la glucogenogénesis y vimos que se pueden dar en estos dos tejidos: músculo para generar unidades de glucosa para obtener energía a partir de la oxidación de la glucosa 6-fosfato liberada en el propio tejido para la contracción muscular, y en el hígado, donde el glucógeno va cambiando fundamentalmente entre ingesta e ingesta y sirve no solo para sus funciones energéticas, sino también para generar glucosa libre disponible en otros tejidos. Vamos a ver la regulación del metabolismo del glucógeno. Cada uno de estos tejidos va a tener sus particularidades. Las regulaciones de la síntesis y degradación del glucógeno son alostéricas y covalentes, pero las covalentes dependen siempre de acciones hormonales o la mayoría de las veces. Un concepto importante que tienen que tener es que las regulaciones son recíprocas. Cuando se estimula la glucogenólisis, se inhibe la glucogenogénesis y viceversa. No ocurren las dos cosas a la vez. Y los mecanismos de control no conservan las mismas enzimas, es decir, que no son vías reversibles. Son dos vías separadas, pero que se coordinan recíprocamente.
¿qué hormonas van a trabajar en el hígado? Bueno, dijimos que el hígado durante la glucogenólisis estaba bajo influencia del glucagón en situaciones de hipoglucemia. Esta hormona estimula la glucogenólisis, la degradación de glucógeno y la liberación de glucosa desde el hígado. Pero también puede darse que en situaciones de hipoglucemia extrema o estrés, la epinefrina trabaje a través de sus receptores beta adrenérgicos o alfa adrenérgicos. Aquí el beta adrenérgico usará el mismo segundo mensajero que el glucagón, o sea el AMP cíclico, y los alfa adrenérgicos utilizarán movilizaciones de calcio para la degradación glucogenolítica. El ingreso de la glucosa en el hígado es independiente de la insulina, ya que ingresa con el transportador GLUT2. Y en el hígado, al haber una hiperglucemia y un ingreso muy interesante por gradiente en el periodo postprandial, se produce la síntesis de glucógeno. Ese es el principal efecto de disparador de la glucogenogénesis. En el músculo la situación es diferente. En el músculo estamos con distintos tipos de estímulos. Uno es el desencadenado por la adrenalina durante la contracción muscular, también el estímulo nervioso, y aquí tenemos la glucogenólisis con liberación de glucosa 6-fosfato para uso interno. Mientras que para la glucogenogénesis debe trabajar la insulina para dos efectos. Uno, la síntesis misma del glucógeno, y otro, permitir el ingreso de la glucosa que está circulando en alta concentración. En el músculo, el ingreso de la glucosa es insulino dependiente a través de los carriers GLUT4. Todo esto condiciona que el metabolismo sea diferente, aunque el propósito es modular el metabolismo del glucógeno. Las vías se regulan de manera diferente. También hablamos de regulaciones alostéricas. En general, las formas activas de estas enzimas reguladoras, la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa, son poco dependientes de los factores alostéricos, mientras que las formas menos activas o de tipo B son más dependientes de los factores alostéricos. En la glucogenólisis, en el músculo, los efectores alostéricos positivos son el AMP o adenosín monofosfato y el calcio. En el hígado, los moduladores alostéricos negativos son la ATP, la glucosa y también la glucosa 6-fosfato. Y para la glucogenogénesis, el modulador alostérico positivo es la glucosa 6-fosfato. Algunas cuestiones de nomenclatura me gustaría repasar. Las formas de las sintasas y de las fosforilasas del glucógeno tienen una nomenclatura particular. Se las denomina B a las inactivas de la glucógeno fosforilasa, que al fosforilarse se activan, mientras que la glucógeno sintasa o A activa está desfosforilada y por el contrario, al fosforilarse se inactivan. Este es un concepto fundamental en la regulación recíproca de ambas vías. La glucógeno fosforilasa se presenta como dímeros de subunidades idénticas. Su sitio catalítico tiene fosfato de piridoxal como grupo prostético. Tienen sitios muy particulares o dominios, uno de unión al glucógeno, otro de uniones a efectores alostéricos. Sitios de fosforilaciones importantes, la fosforilasa A
generalmente está fosforilada y activa, y la fosforilasa, como les dije, la B, está inactiva, desfosforilada. También existen condiciones que se denominan de estado tenso y relajado en esta enzima, y depende su predisposición a transformarse de B a A, la presencia o no de ciertos reguladores alostéricos. En conclusión, la glucógeno fosforilasa predispuestas o no a la activación si hay efectores alostéricos presentes, la glucosa, el ATP, el AMP, como les he dicho. Pero siempre la fosforilación la activa. La cascada de activación de la glucógeno fosforilasa es muy interesante y tiene varias etapas. Las vamos a ver con más detalle cuando veamos señalización hormonal. Por ahora, tienen que saber que hay receptores que reciben las hormonas en las membranas celulares. En este caso, por ejemplo, el beta-adrenérgico, que se activa la adenilato ciclasa, una proteína integral que está regulada por un trímero G. El ATP, una vez activa la adenilato ciclasa, se transforma en AMP cíclico, y ahí empiezan las cascadas de quinasas. Y acá, de manera relevante, aparece el protagonismo de la proteína quinasa A. La proteína quinasa A no solo va a regular a la glucógeno fosforilasa, sino a una precursora que la va a activar. Se llama glucógeno fosforilasa quinasa. Y recién cuando ésta está activa, fosforilada, ella es la que transforma de la glucógeno fosforilasa B a la glucógeno fosforilasa A activa, fosforilada. Aquí tenemos la cascada explicada de otra forma, porque muchas veces hay que presentar varios tipos de esquemas para que los conceptos queden más claros. Espero que esto sea así en este caso. Volvemos a repasar la misma cascada, se forma AMP cíclico, la proteína quinasa A se activa. Esta, al ser quinasa, fosforila a la fosforilasa quinasa, que se activa y queda fosforilada, y la fosforilasa quinasa vuelve a fosforilar, vuelve a gastar ATP para transformar a la fosforilasa del glucógeno en una forma activa. Fíjense que trabajan quinasas sobre quinasas, es decir, que hay doble cascada de acción enzimática. Cada enzima cataliza cientos de veces. Entonces, una sola hormona que impacta y se une a su receptor puede provocar una gran multiplicación de la señal biológica dentro de la célula, y por lo tanto que ese gránulo de glucógeno finalmente sea roto, sea degradado por muchísimas fosforilasas que están en el citoplasma y empiezan a romper cada uno de los extremos no reductores. Aquí también vemos lo que les había comentado. Si seguimos el mismo circuito, el glucagón en el hígado, y lo mismo que la epinefrina con receptores beta, formarán la proteína quinasa A activa, pero a la vez que en la mitad izquierda del diagrama lo van a ver, la fosforilasa quinasa se va a activar, ¿sí? Y esta fosforilasa quinasa activará a una glucógeno fosforilasa, como les comenté anteriormente. Pero en la reacción número 5, si ustedes ven, la misma proteína quinasa A fosforila e inactiva a la glucógeno sintetasa. Y acá tenemos el ejemplo claro de que una misma señal que activa una vía puede inactivar la otra de manera covalente. En este caso
se activa por fosforilación las enzimas encargadas de la glucogenólisis y por el contrario la fosforilación inactiva, ¿sí?, la síntesis del glucógeno. También dijimos que en el hígado puede trabajar la epinefrina o adrenalina con sus receptores alfa-adrenérgicos. Acá la cascada la vamos a estudiar después, pero les adelanto que acá no depende de AMP cíclico, sino de la liberación de calcio de los depósitos del retículo endoplásmico y la generación de otro tipo de segundos mensajeros que derivan del inositol trifosfato. El calcio se va a unir a la calmodulina, que es parte integral de una de las subunidades de la fosforilasa quinasa, y esta fosforilasa quinasa va a activar, ¿sí?, a la glucógeno fosforilasa transformándola en A y por lo tanto desencadenando la glucogenólisis, y también va a inactivar por fosforilación a la glucogenosintasa. Por lo tanto, se va a ver este mismo tipo de doble control recíproco, pero con otro mensajero. Siempre hay una quinasa involucrada y en este caso, los alfa-adrenérgicos, tenemos una calmodulina dependiente, que es una quinasa diferente a la que vimos anteriormente con los receptores beta. La glucógeno fosforilasa quinasa también en el músculo es importante, ya que el propio impulso nervioso o la contracción muscular puede provocar liberación de depósitos de calcio del retículo sarcoplásmico, preparar a una de las subunidades, que es la delta, con unión de cationes calcio, y favorecer la fosforilación desde la fosforilasa B a la A. Quiere decir que el calcio es un modulador alostérico importantísimo durante la contracción muscular para la activación completa de la fosforilasa muscular y por lo tanto de la glucogenólisis. Si volvemos a considerar el músculo, vamos a ver que tenemos varios mecanismos de activación de la glucógeno muscular, de la fosforilasa, muscular durante el ejercicio. Se inicia por la contracción muscular, impulsos nerviosos y adrenalina. Entonces, en la reacción 1, el AMP producido a partir de la degradación del ATP durante la contracción muscular activa de manera alostérica a la glucógeno fosforilasa B. En la reacción 2, los impulsos nerviosos que inician la contracción liberan calcio a partir del retículo sarcoplásmico y como vimos, el calcio se une a la calmodulina, que es una proteína modificadora y que activa la fosforilasa quinasa. Y esta última se activa también a través de la fosforilación de la proteína quinasa a través de la formación de AMP cíclico, y la proteína quinasa A se inician entonces los procesos de activación múltiple que tiene la glucógeno fosforilasa muscular. Acá entonces vemos que hay un resumen de muchos tipos de controles que son diferentes en el músculo con respecto al hígado. Bueno, en este gráfico les voy a pedir que detengan un poquito, lo miren y se centren en la proteína quinasa A y todas las flechas que están saliendo de ella. Fíjense, la proteína quinasa A cuando se activa y se genera a través de la generación del AMP cíclico
en el hígado por la llegada de glucagón o adrenalina hace 3 importantes cosas. Primero, activa la fosforilasa quinasa y esta fosforilasa quinasa activa transforma la fosforilasa B a fosforilasa A. En este gráfico están ilustrados todos los moduladores alostéricos también que están ayudando a esta modificación covalente activa definitiva. Vemos la otra flecha que parte de la proteína quinasa A y que impacta en la fosforilación de la glucógeno sintasa, que está activa, pero al fosforilarse se inactiva. Quiere decir que el glucógeno no se degrada, no se sintetiza al mismo tiempo que se está produciendo la glucogenólisis. Y finalmente hay una tercera flecha que esto no lo vimos todavía. Fosforila a una proteína inhibidora. Y esta proteína inhibidora fosforilada, ¿sí?, se une a una fosfoproteína fosfatasa 1 que está activa y la inactiva. Es como un bloqueador del sitio activa de esta proteína que la estamos conociendo, es la fosfoproteína fosfatasa. ¿Y cuál es su rol? Su rol es hacer la reacción opuesta. Todo lo que está fosforilado, esta proteína fosfatasa lo desfosforila. Y esto es muy lógico porque si no, durante cada hipoglucemia nosotros haríamos una depresión completa y permanente del glucógeno y esto no es así. No tenemos que llegar a picos de hiperglucemia. Tenemos que mantener un nivel de normoglucemia. Este es un mecanismo molecular muy fino que vamos a seguir viéndolo. Entonces, la proteína quinasa A, como resumen de esta aparentemente compleja filmina, hace lo siguiente. Fosforila 3 cosas: la fosforilasa quinasa, la glucógeno sintasa y la proteína inhibidora 1. ¿Para qué? Para asegurar un periodo de trabajo de las enzimas que tienen que fosforilar y posteriormente esto es revertido en situaciones fisiológicas cuando se activa la fosfatasa y puede quitar todos los fosfatos y por lo tanto revertir de glucogenólisis a glucogenogénesis, una vez que comemos y que hay glucosa circulante. Entonces, la insulina producida en respuesta a una hiperglucemia dispara una cascada de señales independientes que produce la activación de la fosfoproteína fosfatasa. Esta fosfatasa cataliza la remoción de los fosfatos de la glucógeno fosforilasa, de la glucógeno fosforilasa quinasa y de la glucógeno sintetasa. Por lo tanto, antagoniza los efectos de la cascada que fue inducida por glucagón y adrenalina a través del AMP cíclico. La insulina trabaja con un mecanismo diferente, no lo vamos a ver ahora. Lo que sí tenemos que saber es que hay una proteína quinasa B que se activa y fosforila a una glucógeno sintetasa quinasa y la inactiva. Por lo tanto, la glucógeno sintetasa va a quedar, al quedar inactivada la quinasa, va a quedar sin fosfatos y va a poder permanecer activa. Como la insulina trabaja en condiciones de altos niveles de glucemia, la glucosa va a poder entrar, la glucógeno sintasa va a estar todavía activa y se va a producir la síntesis de glucógeno. Este es un resumen de las 2 vías de las etapas de síntesis y de lisis del glucógeno.
Están divididos en dos mitades con todas las enzimas correspondientes como una guía gráfica para que ustedes vean que no son exactamente los mismos pasos, que no son las mismas enzimas las que trabajan, sin embargo, están íntimamente controladas por señales recíprocas. Durante la inactivación de la glucogenólisis, trabajan muchísimos mecanismos concurrentes. Uno es la disminución del AMP cíclico, ya sea por su destrucción, por acción de una fosfodiesterasa que lo convierte en 5'-AMP, por inactivación de la adenilato ciclasa, que se separa las subunidades G regulatorias, o por inactivación de la proteinquinasa A. También se puede cortar por disminución del calcio intracelular a través de depósitos que se estimulan en los reservorios celulares. Y por último, por desfosforilización de la glucógeno fosforilasa y de la fosforilasa quinasa, como les había comentado con esta fosfoproteínfosfatasa. Fíjense, la fosfoproteínfosfatasa desfosforila a la fosforilasa quinasa y a la glucógeno fosforilasa. Cuando desfosforila, la hace menos activa, no trabaja tanto. El AMP cíclico fosforila a la proteína inhibidora de esta fosfatasa. Entonces, cuando está inhibida en su sitio activo, que es la imagen superior, la fosfatasa no trabaja. Es decir, deja fosforilado unos milisegundos a todo el sistema y entonces hay glucogenólisis. Pero finalmente, esta propia subunidad fosforilada se desfosforila porque es un sustrato que es susceptible a ser cortado por hidrólisis. Entonces ahí la fosfoproteínfosfatasa queda libre y trabaja perfectamente revirtiendo todas las fosforilaciones. Este es el caso que les describo. Cuando la fosfatasa queda libre de su inhibidor, que ya no está fosforilado, puede hacer totalmente los pasos inversos. Desfosforilar la quinasa y desfosforilar la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, ya no va a haber glucogenólisis y al desfosforilar también a la glucógeno sintetasa, va a haber glucógenogénesis. Aquí tenemos un resumen general de todo el sistema de fosforilación para que lo vean con tiempo, con detenimiento. Una misma señal prende o apaga una vía y una misma señal trabaja sobre el inhibidor y sobre las fosfatasas que hacen las modificaciones covalentes desde el lado de la regulación inversa. Finalmente vamos a ver los fundamentos de las glucogenopatías. Se llaman glucogenosis. Son enfermedades donde se presentan estos niños que tienen déficit en el almacenamiento del glucógeno por enfermedades hereditarias genéticas asociadas a la excesiva acumulación del glucógeno en las células. Se pueden presentar en una forma más moderada o en formas graves, incompatibles con la vida, y están clasificadas con números romanos, se conocen hasta 10 glucogenopatías. Generalmente se pueden presentar, y estas son las más frecuentes, las de tipo 1, enfermedad de von Gierke, con hipoglucemia, hepatomegalia. Puede haber disfunción hepática y muerte temprana cuando estamos considerando la enfermedad de Andersen, por ejemplo. La enfermedad de McArdle
implica problemas en la glucógeno fosforilasa muscular, que es diferente a la glucógeno fosforilasa hepática, y acá a lo mejor no se ve tanto de hepatomegalia, pero sí calambres musculares con el ejercicio, o en el caso de la enfermedad de tipo 7, la incapacidad de realizar ejercicios físicos. Con esto vamos terminando esta microclase. Les dejo como inquietud ir al libro. Les recomiendo Harper, Marx o Boet para poder leer con mayor atención las regulaciones, y estamos también dispuestos a contestar preguntas en el foro. Les doy las gracias por la atención y les recuerdo que el glucógeno no solo es importante como reserva de los combustibles durante la realización de un ejercicio físico para el propio músculo, sino que también es importantísimo para los periodos interingesta y que los niveles de glucemia se mantengan dentro de la normalidad o de los rangos normales, ya que cada tejido está, como hemos visto, preciosa y delicadamente controlado a nivel molecular para garantizar estas funciones. Muchas gracias y nos vemos la próxima.